Obviamente, después vamos a tener que hablar de las vacunas que fueron creadas a partir de dichas enfermedades, ¿no? Temas importantes, muchas de ellas ya enfermedades erradicadas, pero que hicieron una historia en lo que es la presentación de lo que fueron enfermedades exantémicas. La presentación, algunos de ustedes que han rotado conmigo me conocen. Yo soy la doctora Rosario Cerrón Valverde, médico pediatra, inmunólogo alergista y doctora en ciencias de la salud. Ustedes saben que es importante tener que reconocer lo que son las enfermedades y manifestaciones cutáneas para que puedan diferenciar la causa de la enfermedad y que luego puedan dar un tratamiento correcto. Tenemos múltiples causas, como son virales, bacterianas, inmunológicas. ¿Hay alguien en espera? Doctora, disculpe. Ustedes poder diferenciar, tienen que saber identificar este tipo de lesiones dérmicas. Ustedes ya han llevado dermatología en la parte de lo que es medicina interna. Tienen que diferenciar una mácula, una mancha. Tienen que diferenciar una púrpura, una pápula y lo que es una placa. Ya, entonces les cierro, ¿ah? ¿Me copian? Una púrpura. La mácula, pues ustedes saben que es el cambio de coloración y no hay cambio de nivel. La púrpura es producida por definitivamente acumulación de matías y uno puede palpar, hay cambio de coloración equimótico y puedes palpar. La pápula, hay una lesión sólida, elevada, pequeña, de aproximadamente 1 centímetro. La placa, hay una lesión circunscrita, como un relieve de aproximadamente 1 centímetro. El labón o roncha es definitivamente un edema en la dermis superficial con elevación de superficie, pero plana y elástica. Esa es la diferencia. El nódulo es una lesión sólida, palpable, redondeada y elíptica, y la vesícula es una lesión sobreelevada que tiene contenido dentro de, del contenido que podríamos encontrar en quienes, en el impétijo, que podemos encontrar lesiones mielicéricas, en qué más podemos encontrar la vesícula ampulosa en una piel escaldada. Podemos encontrar también la vesícula en lo más típico que vemos el cielo estrellado, que es la varicela. Acá, donde está el puntero, esto es una vesícula. Si queremos ver, acá tenemos una lesión maculopapulosa morbiliforme, acá una eritroide, acá una reticular, acá una urticarial y acá una púrpura petequial. Si ustedes están relacionando, entonces vamos a poder identificar adecuadamente cuál es mi diagnóstico. Muy bien, seguimos con la presentación. Los investigadores numeraron estas enfermedades exantémicas. A la primera la llamaron la sarampión, que era la primera enfermedad. A la segunda enfermedad la llamaron la escarlatina. La sarampión de causa viral, la escarlatina de causa bacteriana, la rubiola, la tercera, que hubo un dilema dentro de su numeración. La cuarta enfermedad la llamaron a la Deutz Filato, que estaba relacionada en el intermedio entre rubiola y escarlatina. Y en la quinta enfermedad, el eritema infeccioso, y la sexta, que es la más común que se presenta en lactantes, que es el famoso exantema súbito, o lo que es también llamado roceola infantil. Este es un cuadro genérico de las enfermedades que les mencionaba. Acá podemos ver la primera enfermedad, que es un exantema generalizado, morbiliforme, rojo confluente de progresión, cráneo caudal, con descamación fina. Ojo, tema generalizado, mácula papular, morbiliforme. Estas características son importantes porque van a dar el diagnóstico diferencial entre una y otra enfermedad. Y me dicen que antes que se me presenten dichas lesiones, yo voy a tener pródromos. ¿Cuáles? Fiebre alta, tos, conjuntivitis, rinorrea, que me hacen pensar que obviamente estoy frente a un proceso de sarampión. Esta sarampión tiene una característica especial que ustedes tienen que conocer, que son las famosas presencias de manchas de Koplik. Me dan pena los chicos, pero un ratito, ¿ya? Los voy a recibir por última vez, ¿ya? ¿Me copian, chicos? ¿Sí? ¿Me están copiando? Hola. Sí, doctora. Las famosas manchas de Koplik, que son enantemas en realidad. ¿Qué quiere decir? Que son lesiones dérmicas blanquecinas dentro de las mucosas. A eso le llamamos enantemas. La principal complicación de la sarampión siempre ha sido la encefalitis. Dice que se presenta 1 cada 1000 personas. Es por eso que
era una enfermedad que producía muchos riesgos de complicación en tiempos antiguos, hasta que se inició la vacunación con la famosa SPR, que se vacuna al año, y un refuerzo al año 8 meses. Actualmente, en Perú se ha erradicado en 1990. La tercera enfermedad o rubiola, que está producido por el Togaviridae, que es una familia del Rubiviridae, es un exantema máculo-papular generalizado confluente. Doctora, pero ¿cómo lo diferencio? Porque uno es morbiliforme, la sarampión, y el confluente es la rubiola. Entonces, cuando yo les vaya a realizar la pregunta de examen, puede a mí ocurrirme en el cerebro y ponerle esa sola diferencia que a ustedes los podemos complicar en el diagnóstico. Entonces, ustedes tienen que haber estudiado. Pero, ¿cuál es lo patognomónico de la rubiola? Que obviamente va a producir una característica diferente. Es una infección también que va a producir una linfadenopatía retroauricular. Entonces, ¿qué cosa busco yo en un paciente con rubiola? Una adenomegalia retroauricular. Yo te hablo de adenomegalia retroauricular y te estoy hablando de rubiola. Doctora, y si se presenta en gestantes, nos va a producir la famosa triada de Greg, que definitivamente nos va a complicar nuestro pronóstico de embarazo. Entonces, acá vemos el sarampión producido por el paramoxivirus. El tiempo de incubación que yo tengo que tener el virus para producir la enfermedad es entre 10 a 14 días, considerando hasta 21 días. El cuadro clínico, ¿cómo comienza? Primero con fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos o llamada coriza, porque no es una conjuntivitis. Después de unos días aparece la erupción, acá está, las he puesto en rojo, le he pintado con una erupción cutánea, máculo papular confluente y rojiza, que se extiende comenzando primero cara, cuello, tronco, brazos. Acá lo característico, que el enantema que parece que ya les mencioné, las famosas manchas de Koplik. Las complicaciones, ustedes saben, 1 de cada 1000 niños que presente puede haber encefalitis. Doctora, el año pasado hablaron de los casos de sarampión que hubieron en Perú. Hubo un caso de sarampión importado. No hubieron casos de sarampión todavía epidemiológicamente en Perú, porque nosotros tenemos el Programa Nacional de Vacunaciones que nos cobertura, pero ahora vamos a ver cuánto de cobertura nos llega a nivel de Perú y vamos a ver las brechas en salud que tenemos. La prevención, tenemos las vacunas y también se coloca una vacuna a los 5 años, que es un barrido que se hace a todos los niños en el Programa Nacional de las Américas. Acá podemos ver este exantema maculopapular morbiliforme. Por favor, acuérdense. Acá tenemos la característica, estas lesiones que comienzan, acuérdense, cara, cuello, cuerpo. Ahí podemos ver los enantemas que les mencioné, esa famosa mancha blanquecina, que son las manchas de Koplik. Ahora vamos a hablar de la rubiola, producido por el Togaviridae, familia de quién? Del rubivirus. Papuloso, que es característico que cuando una presiona se pone pálido, que esto no me va a pasar en lo que es la sarampión, entonces yo puedo tener un diagnóstico diferencial. ¿Y dónde, doctora? Generalmente y particularmente en la cara. Durante el segundo día suele tornarse más rojizo, escarlatiforme. También comienza en la cara, cuerpo, pero acá yo les resalto los famosos ganglios inflamados, ganglios retroauriculares detrás de la nuca que nosotros ubicamos por anatomía, que son retroauriculares. Doctora, ¿y qué sucede si ahí tengo una rubiola congénita? Es un gran problema. Si uno se contagia dentro del primer trimestre de embarazo, obviamente vamos a tener malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque estamos formando, ¿qué cosa? El tubo neural y estamos formando la base de ese primer ser. ¿Y a qué me conlleva esto? En una famosa triada de Greg, que se va a presentar con cataratas, defectos cardíacos y sordera. El tratamiento, tanto de lo que es la sarampión y la rubiola, si consideramos que son virus, nada más son sintomáticos. Paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo dosis.
Pero si nosotros vemos que se complicaran, porque puede ser que el niño se rasque, podría ingresar un Staphylococcus aureus o un Streptococcus epidermidis, que son gran positivos, y sí tendríamos que dar cobertura antibiótica a eso, a una sobreinfección, pero de por sí solo damos sintomáticos. Acá podemos ver las lesiones características de la rubiola, lesiones maculopapulares reticulares, lesiones maculopapulares reticulares y el ganglio retroauricular. Acá vemos la triada de Craig con microcefalia, malformaciones congénitas y lo que son las cataratas congénitas. El pronóstico de este niño, pues definitivamente son niños con retraso mental, hipoacusia, ¿no? Son niños con discapacidad. ¿Y qué damos de tratamiento si fuera el caso de una catarata congénita? Ganciclovir. Eso ya lo vemos más en neonatología y no es tema de la presentación de este día. Otra de las enfermedades comunes exantémicas en pediatría es la famosa varicela. Antiguamente teníamos muchas más complicaciones de varicela. A la actualidad no tenemos más complicaciones de varicela. ¿Por qué? Porque contamos con la vacuna. La vacuna de dosis única, porque antiguamente se ha estado poniendo en 2 dosis. La varicela, obviamente, va a pertenecer ¿a quién? A la familia del herpes zóster. ¿Qué tipo es? 3. El pródromo es de 1 a 2 días, que inicia con malestar general, fiebre. Es más característico en adultos porque los niños la pasan mejor cuando no tenían vacuna, porque en un adulto puedes encontrar 1.500 a 2.000 lesiones. Tiempo de incubación de 10 a 21 días. El exantema suele iniciarse siempre en el cuero cabelludo, cara, tronco y sigue con una extensión centrípeta. La varicela no te respeta nada. No te respeta las palmas de las manos, no te respeta los genitales, no te respeta el cuero cabelludo, no te respeta las plantas de los pies, te invade todo. Acá ves que es una lesión característica, esto grábense en su cabeza, por favor, de pápulas y vesículas y posteriormente costras. O sea, vamos a encontrar lesiones en distintas fases. Una que está iniciando, otra que está en la mitad y otra que ya se está secando. Eso se llama polimorfismo, que están en distintas fases. Estas lesiones son pápulas vesiculares que en el centro presentan, cuando ya están en la lesión de cielo estrellado, un punto negruzco. Chicos, ¿recibimos? Tienen un diámetro entre 1 y 4 milímetros en la varicela y presentan un contenido claro. Mira, acá tengo un diagnóstico diferencial con el impétigo. El impétigo tiene una lesión que pareciera también a la de la varicela, es una vesícula, pero cuando nosotros rompemos esa vesícula, contiene ¿qué cosa? Una lesión mielicérica, o sea, parecida a la miel. En cambio, este es de contenido claro. Obviamente, ahora que contamos con las vacunas, hay una brecha ya de casos en varicela, porque tenemos 2 grupos etarios, que este grupo etario que ya está bien relacionado a lo que es la colocación de la vacuna. A partir de la norma técnica del 2018, el MINSA introduce al Sistema Nacional de Vacunación la vacuna para la varicela. Entonces, hablamos ya más de 8 años que ya está en vigencia, entonces ya no tendríamos que tener niños con varicela a futuro. El desarrollo de la varicela en una mujer gestante desde los 5 días antes de parto hasta los 2 días posteriores me puede condicionar a que se contagie el niño, pero se contagie un neonato. Pero es peor que yo tenga una mujer con varicela congénita. Es infrecuente, pero muy grave. Generalmente presentan estos niños hipoplasia, como les decía, siempre es en el primer trimestre del embarazo, hipoplasia de miembros, cicatrices extensas, atrofia muscular localizada, encefalitis, atrofia cortical, chorioretinitis, microcefalia y bajo peso. Son los pocos niños que hacen microcefalia. ¿Quiénes hacían microcefalia en neonatología? ¿Quiénes? El citomegalovirus y la varicela congénita te hacen microcefalia. ¿No? Sí, ellos son los que te hacen microcefalia. El tratamiento acá es sintomático si aquellas lesiones no se enrojecen y pues no se tornan flogóticas. Pero si las lesiones se enrojecen y se tornan flogóticas, yo sabré que por ahí está ingresando un germen gram positivo que va a afectar la piel, que puede ser el Streptococcus epidermidis o el Staphylococcus aureus y darle cobertura. ¿Quiénes podrían ser los elegibles?
La dicloxacilina me va a cubrir muy bien, vía oral, pero si veo que está muy complicado, la oxa, se hospitalizará el paciente. ¿Qué más me va a coberturar muy bien? Una cefalosporina de tercera generación, que podría ser la ceftriaxona. Y si vemos que son lesiones muy groseras y que está condicionando a que definitivamente se esté complicando, que dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos a lo que es la neumonía y también tenemos a la encefalitis, pues tendría que colocarle vancomicina. Y para cubrir el cerebro, porque me va a producir convulsiones, tendré que tratarlo como si fuera una meningoencefalitis y tendré que colocarle con cefotaxima de asociación y con su protector. Hemos tenido casos antes del 2018 que venían niños que fallecían ¿por qué? Porque no tenían la vacuna contra la varicela, hacían encefalitis, se complicaban o por neumonía complicada. Porque bañaban a los niños con azul, venían como los pitufos y decían que el azul les podría curar porque los bañaban y les echaban harina, hasta cebolla he visto que les han echado a las lesiones de los pobres niños. La higiene es importante, el baño diario durante el proceso es recontra importante. ¿Para qué? Para evitar la sobreinfección bacteriana en las lesiones cutáneas. ¿Alguien quería hablar, creo? ¿Alguien quería hablar? Muy bien. Acá podemos ver las lesiones de la varicela, que son polimórficas. Miren, algunas están pequeñas, algunas están grandes. Podemos ver en la nariz, en el lado derecho, para ustedes, de la nariz, miren una lesión ya costrosa y al otro lado una lesión incipiente que recién están haciendo. Esas son las lesiones características de la varicela. En adultos es peor, se presentan mucho más lesiones. Por eso decían que cuando se presenta en adultos es peor. Complicaciones sobre infección, que ya les dije, neumonía bacteriana, osteomielitis, pero la que más nos asusta por la complejidad del caso y la secuela, la encefalitis. Por eso es que nosotros sí coberturamos y somos ambiciosos en su cobertura antibiótica cuando encontramos un niño, si fuera que no haya recibido vacuna, esté con varicela y nos presente encefalitis. El tratamiento, si por A o B, obviamente, un paciente tiene varicela y es inmunocomprometido, obviamente aciclovir de 30 miligramos kilogramo por día, cada 8 horas. En embarazadas, el aciclovir vía oral, 800 miligramos, 5 dosis al día, o vanciclovir cada 8 horas igual por 7 días. Y en la varicela neonatal, en el recién nacido, a término menor a 28 semanas, si fuera un pretérmino, se va a dar de 10 a 20 miligramos cada 8 horas igual por 7 días. Y en el a término, igual, la misma cantidad. Eritemia infeccioso. La otra enfermedad que ustedes van a ver es el famoso eritemia infeccioso. Vamos a dejarles entrar a los chicos porque ya me da pena. Ahora sí ya no, ahora sí ya sí se rolla. Si no, no vamos a concentrarnos. Está mandándonos su cara de preocupado de Alejandro. Complicaciones. El eritemia infeccioso es la famosa quinta enfermedad producida por el parvovirus B19. En esta imagen vamos a ver una imagen característica del signo de la bofetada, que tiene 3 fases. Una fase de lo que es el síndrome de la parte de la bofetada, uno ve el signo. La segunda fase reticular, donde ya estas lesiones se van a extender hasta lo que son brazos, muslos, nalgas. Y la tercera fase, el exantema reaparece con actividad física o calor, ¿no? Es típica en quienes, para que hagan diagnóstico diferencial con el exantema súbito, que es la sexta enfermedad, en escolares, mientras que el exantema súbito, que es la sexta enfermedad que puede ser producido por el virus del herpes tipo 6 y 7, es un exantema generalizado, también maculopapular, morbiliforme rosado, también se presenta, pero este se va a presentar con fiebre bien alta. Por eso este nos puede condicionar a encefalitis de 3 a 5 días y que esta fiebre se dé después de la aparición de los exantemas. La edad típica es de 6 a 24 meses. El Coxsackie, que es la enfermedad de mano, pie, boca,
que va a también tener una lesión exantémica máculo-papular rosada, por eso les estoy haciendo, porque las tres son parecidas. La diferencia, una es por la ubicación, la otra es por el grupo etario, que pueden darse cuenta, y acá nosotros, si hablamos del Coxsackie, vamos a tener la enfermedad de mano, pie, boca, ¿no es cierto? Donde encontramos enantema a nivel de lo que es la orofaringe, a nivel palmoplantar encontramos vesículas, pero son bien características y ubicadas exactamente y precisamente en la palma de las manos y en la planta de los pies, mientras que en la varicela en todo, no respeta. Entonces es bien fácil hacer el diagnóstico diferencial. En cualquier edad, sobre todo en lactantes. Ahorita tenemos una epidemia de mano, pie, boca. Acá volvemos a hablar del eritema infeccioso producido por el parvovirus B19, tiempo de incubación de 4 a 14 días, para que ustedes no se olviden, presenten escolares de entre 4 a 10 años. Si yo les hago un diagnóstico diferencial y le pongo las lesiones características, el signo de la bofetada, enantema reticular, ya pues les estoy hablando de eritema infeccioso. ¿Estamos, chicos? Fácil, ¿no? Acá podemos ver el signo de la doble bofetada o de la bofetada. Vamos. Y acá vemos la lesión maculopapular. La sexta enfermedad es el exantema súbito, o también conocido como roceola, producido por el herpes 6 o 7. Es una lesión también maculopapular morbiliforme rosado tenue con afección de tronco, presenta de 3 a 5 días antes de la lesión dérmica. Acá la diferencia con el anterior se presenta en lactantes y el otro se presenta en escolares. Acá podemos ver las lesiones que tranquilamente pueden hacer el diagnóstico diferencial. Acá podemos ver la enfermedad mano, pie, boca, las lesiones características ¿de qué? Del famoso Coxsackie hecho. Acá vemos las lesiones, el enantema en la boca y las lesiones vesículo-papulares en planta de pie y mano. Nosotros también tenemos otro tipo de lesiones virales que nos van a producir acrodermitis, como el síndrome de Giannotti-Crosty, que está producida por múltiples virus, ¿no? Que son pápulas, pápulo-vesiculares, acrales, simétricos, que también pueden presentarse en glúteos y cara al menos 10 días, y que esto se presenta entre niños de 1 a 6 años. Y que puedes hacer el diagnóstico diferencial ¿con quién? Con la enfermedad de mano, pie, boca. Como esta no es muy conocida, la pueden reconocer, pero no quiero que definitivamente la tengan tan presente como lo anterior, porque lo anterior sí es muy importante que ustedes sepan diferenciar, porque no tiene estadística en prevalencia. Entonces, las estoy mencionando porque están incluidas dentro del grupo. Las famosas acrodermitis, que sucede después de una enfermedad de mano, pie, boca, ustedes van a ver que el niño pierde las uñas como si tuviera una onicomicosis. Generalmente están producidos por virus. ¿Por quiénes? Por el Epstein-Barr, por el Coxsackie, que son los más prevalentes por los que hemos encontrado, el herpes 6, citomegalovirus y la hepatitis. Y uno puede pensar que el niño tiene un problema de onicomicosis, pero no es una onicomicosis, es una acrodermitis postinfecciosa. Doctora, ¿y tenemos exantémicas infecciosas bacterianas? Claro que sí. Las exantémicas infecciosas bacterianas, la única es la escarlatina. El agente es el estreptococo de grupo A, incubación de 2 a 5 días. Acá la erupción cutánea es de color rojo, similar a una quemadura solar, que se siente como papel de lija. Además, se presenta fiebre alta, dolor en garganta y la famosa lengua en fresa. Doctora, ¿y en Kawasaki también hay lengua en fresa? Claro, es diagnóstico diferencial. Tratamientos sintomáticos, nada más. Ibuprofeno de 10 a 15 miligramos kilogramo día. Y si usamos acá antibióticos, es la única enfermedad en la que usamos antibióticos. Usamos betalactámicos como moxicilina. Doctora, ¿y si es alérgico a la moxicilina? ¿Podría usar macrólidos, acitromicina o eritromicina? Muy bien, acá podemos evidenciar la famosa lengua en fresa que les mencionaba, las lesiones en lija y que principalmente respeta ¿qué? Los pliegues. Y que causa fiebre altísima. Doctora, ¿y hay otras causas de enfermedades exantémicas? Tenemos causas inmunológicas, que es producida por la enfermedad multisistémica
a medianos vasos y pequeños vasos, que es conocida como la enfermedad de Kawasaki. Generalmente esto se produce en niños lactantes y en niños pequeños. Hemos tenido más prevalencia hasta los 5 años. Y que no tenemos un examen que nos diga eso no es Kawasaki, pero sospechamos por criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores que nosotros debemos tener en cuenta para pensar que estamos hablando de una enfermedad de Kawasaki? Fiebre por más de 5 días, inyección conjuntival bilateral. Ojo, no es conjuntivitis. Es como una coriza muy marcada, muy marcada, pero no hay secreción purulenta. Lesiones en la orofaringe, con eritema o fisuras de labios. Y la famosa lengua en fresa, que también acá podríamos hacer un diagnóstico diferencial con ¿quién? ¿Quién tenía lengua en fresa? ¿Se acuerdan? La escarlatina. Y acá vemos los famosos manos y pies en guante, que hay un edema o eritema en las manos y los pies. Un exantema polimorfo como un rash y una adenopatía cervical superior a 1.5 centímetros de diámetro, que a menudo es unilateral. Adenopatía, fiebre más de 5 días, inyección conjuntival, lengua en fresa, edema y exantema polimorfo. Estas son las fotos que podemos ubicar en un niño con Kawasaki. Ahora, el Kawasaki no es tan infrecuente como pensábamos antes. El Kawasaki, hemos tenido un caso de Kawasaki atípico que la doctora Bazán dio de alta la semana pasada. Tenemos casos de Kawasaki típicos y después del COVID-19 tenemos los famosos Kawasaki mixed, que se presentan después de haber tenido el cuadro de una virosis y el niño presenta el problema inmunológico. El tratamiento inmunoglobulinas y ácido acetilsalicílico a grandes dosis para evitar taponamiento cardíaco. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Muy bien, ya han tomado notita donde les he dicho, ¿no? Lo más importante. Hemos culminado esta presentación y vamos a dejar entrar a los chicos para el siguiente tema, ¿ya? A ver.